Muy buenas noches a todos ustedes. El día de hoy tenemos un tema muy especial que queremos compartir con ustedes. Y bueno, para eso le he pedido a dos personas muy queridas que nos acompañen en el debate o la charla de esta noche. Puesto que vamos a tocar temas muy interesantes como viene siendo el tema de la ley marcial, la diferencia entre la república y la corporación aquí en Estados Unidos. También vamos a hablar sobre las nuevas órdenes ejecutivas que nuestro presidente Biden ha estado firmando últimamente, la relación entre Biden y China y más que nada la ley de armas aquí en Estados Unidos. Y pues para estos temas yo he decidido invitar a dos personas que son muy expertas en el tema. Y bueno, el día de hoy me acompaña el doctor Juan José Gutiérrez, un abogado de inmigración en Los Ángeles. Muy buenas noches, abogado, ¿cómo está? Muy bien, Deseret. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Y también he invitado a una eminencia en lo que viene siendo la radio y los medios de comunicación, como es nuestro queridísimo Oscar Abadía, que no solamente fue la voz oficial de Caleb en Los Ángeles por muchísimos años, pero también ahora él está localizado en Seattle, Washington, donde tiene un programa en La Grande, en la 99.3 FM. Y bueno, él está aquí con nosotros. Muy buenas noches, Oscar. ¿Cómo estás? Buenas noches, Desiree. Muy bien, agradeciendo la oportunidad que nos das de comunicarnos libremente con un público inmenso a lo largo y ancho del planeta. Gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, el día de hoy yo he recibido muchísimas llamadas y mensajes por todas mis redes sociales y hay un movimiento muy fuerte puesto que la gente no entiende lo que viene siendo la ley marcial, de qué se trata. Mucha gente tiene mucho miedo al respecto de todo el movimiento que hemos visto de tropas en Washington, D.C., y pues se ha rumorado que van a dictar ley marcial en el país y muchas personas no entienden qué es eso, de qué se trata y cómo esto nos puede afectar a todos nosotros o si simplemente es una medida de seguridad. Entonces, el día de hoy yo quisiera que nos contaran ustedes un poquito de cómo se trata eso, de qué se trata y cómo es que las personas pueden prepararse para este tipo de cambios. Entonces sería bueno, ya que Oscar y yo hemos pasado mucho tiempo hablando de este tema en muchas conversaciones que hemos tenido extensamente por teléfono, entonces me gustaría que nos explicaras un poquito de lo que es la ley marcial, Oscar. La ley marcial es cuando el gobierno central, entiéndase por gobierno central, el gobierno que está desde Washington, que ahora vamos a desglosar un poco esa parte, cuando ese gobierno le da pleno poder a los militares y los derechos constitucionales son reducidos y entra el poder militar a controlar toda la Unión de Naciones, la Organización de Naciones, que es Estados Unidos de América. Y esa ley marcial, ¿cómo puede ayudar o afectar a una persona cuando la implementan? En esta ocasión me gustaría preguntarle al licenciado, ¿cómo es que a nosotros nos afecta una ley marcial? Bueno, primero a mí me gustaría ser un poquito más extenso en la definición que se dio de ley marcial, porque se estableció por el compañero Oscar que ley marcial quiere decir que el gobierno federal, en este caso, le cede el poder, el control de la nación a los militares. Y en una ley marcial
no es eso lo que sucede, sino que en una ley marcial es como que el gobierno federal, el presidente de los Estados Unidos, le ordena al ejército, del cual él es el comandante en jefe, ¿verdad? A que asegure que haya orden en la nación. Es decir, que grupos que amenazan desde el punto de vista del presidente, sin tomar lados en este momento, grupos que amenazan la institucionalidad, es decir, el orden político establecido, representan una amenaza, y entonces el presidente, como ya se salen estos grupos, pudiéramos decir grupos que buscan un cambio político en el país, rompen el orden constitucional. Para restablecer ese orden se declaran, por ejemplo, toque de queda, cosas así, y entonces el ejército entra, pero se sigue manteniendo el control civil sobre lo militar, pero efectivamente los militares tienen en ese momento mucho poder, aunque se supone que quedan bajo el mando de la institución política que ha sido electa para elegir para mantener el poder político de la nación. Ahora, la pregunta que usted hace, como ya señaló el compañero Oscar, le restringe sus derechos diplomáticos, sus derechos políticos, sus derechos constitucionales. Por ejemplo, una vez que usted manda a las fuerzas militares a que tengan un determinado control sobre la sociedad, se hace porque se supone que hay una amenaza, como ya dije, a la institución política de la nación, y entonces, por ejemplo, se puede declarar que no se permitirá que las personas puedan andar en las calles después de una determinada hora, un toque de queda, ¿verdad? Y estar acompañado de restricciones a los derechos que tenemos. Por ejemplo, se pueden prohibir algo a lo que tenemos derecho en este momento, el derecho a la libre expresión. Entonces ya nos podrían haber manifestaciones públicas de cualquier tipo, marchas, etcétera, etcétera, porque eso causaría inestabilidad en la racionalización, en la explicación del poder político, y entonces se limitaría lo que los ciudadanos podemos hacer. Entonces tú dirías que la ley marcial o el poder militar viene por encima del poder de un presidente. Bueno, el poder del presidente continúa porque él es el comandante en jefe de las fuerzas militares, pero él continúa con el poder civil, pero los militares adquieren mucho más poder para hacer ejecutar ciertas leyes, hacer cumplir ciertas leyes que normalmente no se obligaría a la gente a cumplir. O sea, se restringen las libertades cuando está el poder militar con más poder para enforzar. Entonces, ¿estamos de acuerdo, licenciado? Sí, o sea, mientras no cae el presidente, ¿verdad? El presidente es el jefe del Ejecutivo, por eso se le llama jefe del Ejecutivo, del gobierno. Aunque se despliegue a la tropa, a las calles, a cuidar edificios públicos, el orden en general, se supone que quien les da las órdenes al ejército y les dice qué hacer, sigue siendo el presidente. Él puede decir, yo quiero que nadie ande en la calle a partir de las 6 de la tarde o las 10 de la noche. Él da la orden, él es el que tiene el poder. Quien ejecuta la orden, quien hace que se cumpla, es una de las instituciones del gobierno, en este caso, las Fuerzas Armadas. Él es el comandante en jefe, sigue siendo. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Qué pasa con el Congreso y con la Cámara? ¿Qué pasa con Cámara y Senado, con el Congreso del país cuando se decreta ley marcial?
Bueno, cuando se decreta ley marcial, el Congreso puede seguir funcionando o puede cesar de ejercer sus funciones legislativas, que es para lo que están electos, ¿verdad? Para proponer proyectos de ley y votarlos y aprobarlos y mandárselos al presidente para que con su firma los convierta en ley. Pero una vez que se declara una ley marcial, el presidente, que es el poder ejecutivo, puede ordenar que cesen las funciones del poder legislativo por un tiempo indeterminado o por un tiempo determinado. Es decir, no habrá sesiones del Congreso, de la Cámara Baja y el Senado por X cantidad de tiempo para que se relajen los ánimos, se calmen las cosas, en fin, cualquiera que sea la situación por la que se justifica la imposición de la ley marcial, ¿verdad? Y luego, pues, no se puede neutralizar o paralizar a uno de los tres poderes en un país, en una nación, en una república como es los Estados Unidos. Tenemos tres poderes. La Corte Suprema, que es el poder judicial, tenemos el Congreso, que es el poder legislativo, y tenemos el poder ejecutivo como el chairman of the board, ¿verdad? El presidente, el ejecutivo de una empresa, en este caso es el presidente, él es el que decide. Ahora, la Corte Suprema, aun y cuando un presidente da una orden ejecutiva, pues este país es un país de leyes, se puede ir a la Corte Suprema para que la Corte Suprema dictamine, ¿verdad? O sea, interprete si la acción del presidente al hacer uso de un poder tan inmenso para ordenar que reine la ley marcial, si esto procede o no procede. Pero mientras la Corte debate y decide si sí o no, el presidente tiene todo el poder para ordenar de entrada que se dé la ley marcial. Quiere decir entonces que si se declara ley marcial, cualquier ley que apruebe el Congreso, los militares tienen que acatarla y seguirla. Bueno, si el presidente no ordena que se ponga fin a las funciones del Congreso, de la Cámara de Representantes y el Senado, entonces estos pueden seguir en funciones y ellos pueden proponer leyes, votarlas y aprobarlas, y el presidente, al recibirlas, él no tiene que convertirlas en ley. Si él no las firma, no pasan, o sea, no son ley. Tan solo con la firma del presidente se convierten en ley, a menos que sea una votación en el Congreso por mayoría absoluta, es decir, 2/3 partes de la Cámara Baja y 2/3 partes de la Cámara Alta. Entonces el presidente ya no puede no hacer ley ese proyecto, o sea, no necesita, es una de las reglas que impuso la Constitución, que si 2/3 partes del Congreso votan a favor de un proyecto legislativo, automáticamente es ley, el presidente no lo puede parar. Ahora, yo quisiera saber, y eso de pronto me lo pueden responder a cualquiera de los dos o ambos o los dos, durante el decreto de una ley marcial, ¿se puede juramentar un presidente? Bueno. Sí, no, definitivamente puede ser juramentado un presidente que ya fue electo. Okay. Si no hubiese sido electo y primero se da la orden de ley marcial, con esta un presidente que de otra manera estaría por salir de la presidencia puede ordenar que se pospongan elecciones para elegir al nuevo presidente. Pero una vez que el pueblo expresa su voluntad política sobre quién los debe de gobernar y las elecciones se celebran, se cuentan los votos y se certifica la elección de acuerdo a los procedimientos previamente establecidos, aunque haya ley marcial, el presidente en funciones tiene la obligación que, de acuerdo al orden constitucional establecido, debe de juramentar al nuevo presidente
y delegar, o sea, o permitir que ese nuevo presidente asuma el mando, ¿verdad? Y con ello la responsabilidad que estaría heredando del presidente saliente de ver cómo va a restablecer el orden civil y el orden político que se ve amenazado por no sabemos qué fuerzas en esta pregunta hipotética para asegurar que continúa el orden. Entonces, lo que me estás diciendo es que un presidente no puede decretar ley marcial para impedir que otro presidente tome el poder durante el periodo de ley marcial, ¿es correcto? Exacto, exacto. Okay. Creo que lo que debemos de aclarar en este intercambio es que cuando hay ley marcial, el poder civil, mientras no ha caído, continúa teniendo el poder político. Pero si se da un golpe de Estado, es decir, si se derroca el orden constitucional, quien encabeza ese movimiento, ¿verdad?, puede decretar la ley marcial y asumirse como el jefe de gobierno, ¿verdad? Y entonces sí, pues ya no tenemos que debatir si debe o no debe de juramentar a un nuevo presidente entrante, ¿verdad? Sino simple y sencillamente entenderlo al estilo de un cuartelazo en América Latina, ¿verdad? Se da un golpe de Estado para no soltar el poder o para arrebatárselo a alguien que lo tiene, sin que haya un proceso electoral, es decir, por la fuerza. Y entonces en una situación como la que hemos vivido aquí en Estados Unidos, donde hubo rumores de que hubo fraude, aparentemente el expresidente Donald Trump tenía muchas declaraciones y evidencias que mostraban que habíamos tenido un fraude en las elecciones. Entonces, aún así que las cosas no están claras, no se puede usar la fuerza del poder militar para ganar tiempo y así poder llegar a una conclusión. Bueno, en este caso, decretar ley marcial cuando el Consejo Electoral certificó que había habido un ganador, el equipo de Donald Trump tenía evidencias del fraude, sin embargo, estas evidencias no trascendieron. Las Cortes, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, rechazó la demanda. Entonces, en este caso, una ley marcial no hubiese impedido que Biden se posesionara como nuevo presidente de Estados Unidos. Bueno, yo le hago una pregunta, licenciado. Un affidavit firmado en Estados Unidos, de acuerdo a la Constitución, es la palabra de una persona que, de comprobarse que no es cierto, esa persona podría ir a la cárcel 10 años, ¿verdad? Los abogados de Donald Trump tenían más de 400 affidavits firmados, que es un testimonio juramentado que tiene validez en cualquier corte, inclusive en la Corte Suprema de Justicia. Por otra parte, tenían evidencias de que Dominion, que es una corporación extranjera, que es la que facilitaba las máquinas para la votación, se podía manipular desde afuera y ellos tenían pruebas de cómo se transfirieron votos que entraron a Biden, a Donald Trump, se transfirieron a Biden. Entonces ahora es muy fácil decir él no tenía evidencia, pero ¿cómo saberlo si la misma Corte Suprema de Justicia rechazó inclusive tener en cuenta una demanda de fraude? Bueno, porque mire, creo que la confusión sobre lo que usted está exponiendo, compañero Oscar, y con todo respeto le digo esto, es que en las cortes no es como que usted va a tener un debate con los magistrados de la corte, ¿me entiende? En la corte hay reglas de conducta, reglas de evidencia. Usted no puede llegar y como que si estuviera en la calle alegando
ponerse al tú por tú, porque si no hay desorden y nunca llega a una conclusión. Hay reglas donde tanto una parte, la demandante, como la que está siendo demandada, ¿verdad?, tiene que regirse por esas reglas de evidencia para llegar a una conclusión sobre un caso. Ahora, en una situación como la que acabamos de pasar, la inferencia por lo que usted acaba de decir es de que como que las cortes conspiraron, inclusive la Corte Suprema, en contra de Donald Trump al no permitir que estos affidavits ni siquiera fueran considerados como parte de la evidencia. Mire, yo pienso que eso, con todo respeto de nuevo, es absurdo, ¿verdad? ¿Y por qué es absurdo? Porque la Corte Suprema de los Estados Unidos actualmente está gobernada por una mayoría conservadora. Y esa mayoría conservadora ahora es de mayoría conservadora porque los últimos jueces, 3 de ellos, fueron seleccionados por el propio presidente Donald Trump para que entraran a ser parte de la Corte Suprema. Y ahora tienen una mayoría superior a la parte que se le denomina liberal, o sea, que favorecen los puntos de vista del Partido Demócrata. Entonces, usted me está diciendo que una Corte Suprema hecha a la medida de Donald Trump por voluntad del propio expresidente dio un fallo porque prácticamente se le voltearon y traicionaron a quien los colocó ahí para evitar que él pudiera quedarse en el poder cuando se supone que ellos deberían de estar celebrando que el presidente quedara en el poder, porque ellos tienen una filosofía política compartida con el presidente y los intereses políticos y económicos que él representa. Por ejemplo, todas las personas que votaron que estaban muertas. ¿Qué pasa con eso? Es más que obvio que las personas que habían fallecido años atrás estaban votando. Obviamente eso es fraude. Yo, por mi parte, me registré para votar varias veces porque me salía que regístrese y yo me registré con el servicio postal, me registré con diferentes lugares, incluyendo en enlaces donde yo recibí por correo electrónico que me tenía que registrar para votar. Entonces me registré también con el DMV y resulta que llego yo a votar y me dicen que yo no figuro en el sistema. Me hacen llenar una papeleta, la lleno y un mes después de las elecciones me llega una carta diciendo que es que yo nunca me registré para votar. Y entonces no me cuentan mi voto, pero sí cuentan el voto de cientos y cientos de difuntos. No entiendo. ¿Cómo así que no se reconoce un fraude cuando es evidente que los muertos no resucitan para ir a votar y después van y se meten en las catacumbas otra vez? Eso es ilógico. Por eso, pero una pregunta. Pero permítame, pero es que ella hizo unos puntos que pienso que es importante que no queden volando, ¿verdad? Usted dice cientos o miles quizás, yo no sé cuántos muertos votaron en Arizona. Pero ¿dónde está la evidencia? ¿Quién la tiene para presentarla? Porque cualquiera puede decir que en Arizona votaron los muertos, un estado gobernado por republicanos. Entonces, ¿y cómo es que un estado gobernado por republicanos de la noche a la mañana aparece que es demócrata? Todos los que vivimos aquí en Arizona nos quedamos en shock porque tú hubieras visto todas las marchas en todos lados y todos los rallies llenos de republicanos apoyando a Trump. Bueno, y el presidente Joe Biden va y hace un rally y no le llegan ni siquiera 100 personas. Es que la demografía del país ha estado cambiando y en Arizona también ha estado cambiando. Entonces ahora tenemos mucho más latino que vota, como usted, por ejemplo, que se naturalizó y aunque le causaron todos estos problemas que acaba de describir, la realidad es que ahora el voto latino o de origen latino que reside y puede votar en Arizona o en otros estados, pues ha crecido,
¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que Arizona ya no es tan conservador como lo fue en otros tiempos. Y yo no Pero sé, yo no estoy juzgando si eso es sí. bueno o es malo, pero los resultados que los votos nos muestran, pues no debería de ser motivo porque no le favorecen a uno o al punto de vista de uno de ir a la conclusión de decir, no, pues la única razón por la que perdimos es porque hubo fraude. No, pero por ejemplo, Ahora, yo, mi amiga, espérame un momentico, Oscar, y ahorita me ayudas. Mi amiga, por ejemplo, que le llegaron 4 papeletas que ella nunca pidió y ella fue y votó, y cuando llegó a votar en California, no en Arizona, le dijeron que ella ya había votado y que se devolviera para su casa. Y si ella no insiste y dice yo no he votado, yo vengo a poner mi voto, entonces ella se queda así. Entonces, y esa es la misma historia que he escuchado en redes sociales y de las personas que frecuentan mi canal en diferentes estados como la Florida, de Michigan, de Chicago. Me dijeron lo mismo, de que ellos se habían registrado para votar y les rechazaron el voto, o simplemente les mandaron papeletas, no una, no dos, sino 4 y 5. Y también resulta que cuando van allá a votar les dicen que ellos ya han votado. Entonces, algo malo está pasando. Por ahora, eso, pero en la Florida, ahí es un gobierno republicano. Si ellos están mandando más boletas de las que se deben de mandar, con quien se deberían de quejar es con los propios republicanos, que por qué no administraron esto de una forma correcta para que no se hubieran mandado boletas en exceso a ninguna persona, sino una por persona y punto, ¿verdad? Entonces, yo no sé cómo explicarle por qué los republicanos fallaron ahí. Si el gobernador de la Florida es un tipo ultra conservador, ¿verdad? No deja de hablar de que hay que cortarle la cabeza a este dictador y a este otro, etcétera, etcétera. Florida, ya sabe, es un caso muy especial. Entonces yo no puedo creer que Florida haya conspirado para perjudicar al presidente, al expresidente, además de que no hay que olvidar que la Florida votó a favor de Donald Trump. Entonces, ahora hay inconformidad porque no quedó Donald Trump. Donald Trump agarró 74 millones de votos, o 73 y pico, no me acuerdo. Biden agarró casi 80 o alrededor de 80. Tiene que haber un ganador y un perdedor, y aquí perdió el señor Donald Trump. Por eso es que ya no es presidente y ahora tenemos un nuevo presidente. O yo no sé por qué se va a insistir en que este presidente no quedó electo cuando todo el mundo que tuvo la responsabilidad de verificar los hechos optó por absoluta mayoría a darle la victoria al actual presidente. Ahora, yo le hago una Gracias. pregunta, licenciado. Sí. Profesionalmente, usted sabe que los abogados que se encargaron de presentar estos casos son abogados prominentes y son abogados de una gran trayectoria y gran respeto en todo Estados Unidos. Estamos hablando de Sidney Powell, ¿la conoce? Sí, una mujer que sale con unas teorías ahí medias raras. Su firma de abogados la despidió por su insistencia en que se habían violado no sé cuántas leyes, pero nunca pudo llevar un caso a la corte y ganarlo. Rudy Giuliani, un tipo que lo único que le interesa es hacer negocio de su profesión, que inventó la historia de lo que había pasado en Ucrania con el hijo de Joseph Biden, y que andaba fomentando que le dieran información al presidente Trump para dar un golpe preventivo y descarrilar cualquier expectativa de aspirar al poder presidencial por parte del que ahora es el presidente. Ahorita a Rudy Giuliani están la barra de abogados del estado de California, de Nueva York, considerando seriamente, ya se metieron peticiones sancionadas por la ley para quitarle su licencia de abogado por el papel tan horroroso que jugó
en todo este drama político. O sea que sí es cierto, fue alcalde, fue esto, fue lo otro, reprimió a las minorías como nadie en décadas y décadas, ¿verdad? Que porque había que poner orden, que porque Nueva York se estaba perdiendo, o sea, los CIMOS estaban tomando el control y tenían aterrorizada a la población decente de Nueva York, se violaron todo tipo de derechos civiles y constitucionales, y apenas ahorita la sociedad de esa ciudad se está recuperando. Y Giuliani, desde que salió de alcalde, al único que se ha dedicado es hacer un cabildero, dar asesoramiento a gobiernos conservadores sobre cómo imponer orden por parte de las fuerzas del orden, la policía, etcétera, y hacer mucho dinero. Y con esta administración de Donald Trump hizo todavía más dinero porque era uno de los hombres de confianza de Donald Trump. Entonces usted está diciendo que los abogados lo único que querían era ganar dinero y no tienen ningún interés por defender la soberanía de nuestro país. Pues yo no sé, no puedo hablar en términos absolutos porque pues yo no soy el que tiene que tratar con esas cuestiones, ¿verdad? Pero lo que salió a la luz pública, ¿verdad? Me hace pensar a mi juicio, de que es claro que estas personas creen que este país se está perdiendo, ¿verdad? Que tenemos que asegurarnos que esta coalición de intereses que se amalgamó alrededor del Partido Demócrata, que incluye a nosotros las minorías raciales y étnicas, no asuman más poder, no seamos parte de los equipos que gobiernan esta nación, que los únicos que deberían de gobernar esta nación deberían de ser personas anglosajonas. ¿Cuál es el concepto que usted tiene del abogado Lin Wood? ¿De quién? Lin Wood, el otro abogado de Donald Trump. Bueno, acuérdese que algunos, porque ha habido tantos abogados que han tenido que representar al presidente Donald Trump, pero hablando exclusivamente de la cuestión electoral, donde se disputó la legitimidad de esta elección, ¿verdad? Muchos de los abogados que representaron al presidente, y no estoy del todo claro si Lin Wood, o no me viene a la memoria ahorita, pero la mayoría de ellos renunciaron porque se les estaba mandando a que metieran demandas para probar el fraude, pero sin la evidencia necesaria para sostener esas demandas, a tal grado que varios de los jueces en varios de los estados, en Pensilvania, en Wisconsin, en Michigan, en Georgia, ¿verdad? Sancionaron a los abogados y los amenazaron con quitarles, la licencia de practicantes de leyes, ¿verdad? De ser jurisconsultos, porque en las reglas de ética profesional del país, usted sabe que un abogado se tiene que regir por esta ética y no puede estar haciendo demandas que se denominan frívolas, que no están sustentadas por evidencia faciente, concreta, que puede avanzar una demanda, ¿verdad? Y cuando nada más mete demandas para utilizarlas como propaganda, para avanzar su punto de vista, para hacer que las personas se imaginen algo que no es, etcétera, usted se abre a la posibilidad de que se le sancione y le quiten la licencia. Estos abogados fueron descalificados por la opinión pública y por los medios después del caso Trump. ¿Por qué no antes? Abogados que llevan 40 años de trayectoria exitosa. Porque antes no iban a la corte sin pruebas, porque antes hacían un trabajo más o menos decente, ¿verdad? Por eso cobraban mucho dinero por cada hora de trabajo, ¿verdad? Esta gente no hace el trabajo gratuitamente. Representaban consorcios principalmente económicos, empresas, o representaban políticos poderosos, ¿verdad? Pero en esta ocasión representaron a un político muy poderoso, que es el mismo presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo,
pero lamentablemente los equipos del presidente, con todo y que tienen un departamento de abogados con quizás miles de abogados trabajando para el gobierno federal, no pudo producir la evidencia de tal forma que inclinara la balanza a poder avanzar las demandas que el presidente estuvo repitiendo hasta el cansancio sobre un supuesto fraude electoral. O sea, no se pudieron sustentar esos alegatos. Ahora, para las personas que no entienden el lado de la ley, explíquenos brevemente cómo es el procedimiento de llevar un proceso ante la ley y someter esas pruebas. Bueno, primero, ¿verdad? Para hacer una demanda, el abogado se reúne con el cliente, ¿verdad? Sea quien sea, y pregunta, bueno, ¿qué quiere usted? ¿Para qué me está contratando a mí? ¿Qué quiere hacer? Entonces, si yo llego y digo, yo quiero que usted me represente porque a mí me despojaron de una victoria electoral, de una elección que yo gané porque yo saqué más votos que mi contrincante, ¿verdad? Óigame, es de elemental lógica, de elemental decencia que el abogado, para hacer el papel que le corresponde hacer como abogado de la persona que lo quiere contratar para meter esta demanda y lograrle una victoria que le dé para atrás a la victoria de la persona que me usurpó mi victoria, ¿verdad? Le debe de decir al cliente, bueno, ¿qué evidencias tiene? Déjeme ver las evidencias, déjeme revisar la evidencia para convencerme y que yo le diga a usted qué probabilidades de victoria llevamos, ¿verdad? Sí, pero entonces el presidente, yo no sé qué evidencias les presentó, pero yo pienso que la motivación de estos abogados que cobran carísimo, ¿verdad? Yo me imagino que han de estar cobrando cerca de $1,000 la hora, si no es que más, o a veces cobran en la totalidad por la representación hasta el final, páguenme tantos millones y yo lo represento, ¿verdad? Pues obviamente, pues para ellos la representación de clientes es negocio. Entonces no, a lo mejor aceptaron. Lo que yo quería, perdón que lo interrumpa, licenciado, sí. Lo que yo quiero saber es cuál es el proceso en el punto de que yo voy, usted dice, sí, yo la represento, entonces, ¿cuál es el procedimiento de ahí en adelante? ¿Cómo es que se mueve esa documentación dentro del tribunal? Bueno, dentro de las herramientas de que disponen los abogados, el demandante hace la demanda, el demandado tiene que contestar. Y al demandado le tienen que ofrecer pruebas. Y el demandado, cuando contesta la demanda, obviamente va a negar las acusaciones, pero si las evidencias son totalmente inexistentes o mínimas o de otra índole que por la que se está demandando, uno tiene el recurso de pedirle al juez que desde el principio haga lo que se llama un summary judgment, que se dé un juicio sumario, que traducido al español quiere decir que se descarte la demanda porque es completamente absurda, no está sustentada por nada, ¿verdad? Legalmente necesario para que la demanda proceda. Y el juez tiene que emitir un juicio sobre lo que el demandado reclama, ¿verdad? Y si coincide con la defensa de que no hay delito que perseguir, no hay falta que sancionar, como en este caso no es delito, bueno, es delito y falta, pues el juez dice que concede la petición del demandado y rechaza la demanda en la corte. Entonces el juez es el que tiene el poder de decir que las affidavits no sirven. Perdón, Oscar. Los affidavits, las pruebas de las máquinas, los menores de edad que votaron 5 veces, los muertos que votaron, o sea, ¿cómo es posible que abogados de esta categoría que usted ha descalificado, pero que son abogados de mucha trayectoria y de mucho poder, sobre Lynn Booth han hecho películas en Hollywood de casos que se consideraban perdidos y el tipo sacó adelante los casos?
¿cómo es posible que estos abogados no vayan a tener el criterio profesional de saber que están presentando una prueba real y que ni siquiera le dieron la oportunidad de servir al demandado? No les dieron la oportunidad, simplemente la rechazaron y ninguna pasó. O sea, mire, es porque un presidente, para que un presidente sea presidente, creo que su triunfo debe estar por encima de toda duda, así como cuando condenan a una persona. bueno, mire, si me permite. Claro, O sea, el licenciado. demandante no puede seleccionar al juez que va a revisar la demanda y tomar decisiones. Porque un juez, por eso tiene el título de juez, es una autoridad, ¿verdad? Entonces, cuando usted va a la corte, usted no puede seleccionar al juez y decir, yo quiero que este juez, porque yo he leído sus decisiones y me parece que es conservador como yo y va a favorecer a Donald Trump, entonces vamos a poner a ese juez. Esto es al azar. Usted va a la corte y mete la demanda y le toca a un juez X y ese es el juez que va a tomar la decisión y históricamente se aceptan esas decisiones, aunque sean al parecer de algunas personas injustas. Y esto siempre ha sido así. De otra manera, ¿cómo justifica usted, verdad, de que, por ejemplo, cuando estaba de presidente Barack Obama, le da un paro cardíaco al juez de la Suprema Corte, Anthony Scalia, muy conservador, pero brillante, jurídicamente hablando, pero muy conservador, y le faltaba más de un año en el poder a Barack Obama? El Senado estaba en mayoría republicana y el presidente en funciones, Barack Obama, selecciona a Garrush, ese es su apellido, para que se le considere a la Corte Suprema. Ni siquiera le dieron una audiencia. Ese es el poder. O sea, a mí no me gustó eso, ¿verdad? Si el presidente está en funciones y él nomina a alguien, pues se le debe de dar una audiencia y votarlo, que entre a la corte o que no entre, en función de lo que se descubra en las audiencias en el Senado, que es el cuerpo encargado de decidir si se vota o no a un seleccionado por un presidente en funciones para que ascienda a la Corte Suprema. A mí me parece ilógico que 107 abogados distintos solamente estén defendiendo al presidente simplemente porque están buscando dinero y no porque tengan un caso relativamente sólido, como aparentemente nos han compartido los medios de comunicación, de que existieron affidavits de personas, también existieron toda clase de personas que declararon todo el movimiento de los votos, los servidores, incluso que utilizaron un satélite desde Italia para hacer el movimiento de los votos. También por ahí escuché que los votos fueron movidos en países como Rusia y fueron usando diferentes servidores para alterar los votos. Entonces yo, como ciudadana americana, quedo muy inconforme, no porque haya ganado o haya perdido uno o el otro, sino porque este tipo de cosas nosotros lo vemos en países como Venezuela, lo hemos visto en Colombia, lo hemos visto recientemente en Bolivia y en la Argentina, pero jamás pensábamos que nosotros podíamos ver esto en Estados Unidos. Y que yo en lo personal no pienso que 107 abogados prestigiosos en diferentes partes del país vayan a tomar un caso si no tienen ningún fundamento. A mí me parece que es ilógico porque te estás jugando tu carrera como abogado. Bueno, ¿Tú qué piensas, Oscar? El presidente, expresidente Donald Trump, ostentó un poder enorme, muy grande. El momento para haber cuestionado las máquinas que se iban a utilizar para contar el voto, porque estoy seguro
que él y su equipo en el gobierno federal sabían perfectamente qué compañías iban a tener sus máquinas ahí para contar el voto. ¿Por qué no se quejaron antes de esas máquinas? Estoy seguro que si esas máquinas le hubieran dado la victoria al presidente Donald Trump, ni estaríamos teniendo esta conversación, porque todos los que apoyaron a Donald Trump hubieran estado felices y celebrando desde el 3 de noviembre, y la fiesta todavía seguiría ahorita, porque estarían embriagados de la felicidad que les hubiera causado que este señor se quedara en el poder por 4 años más, ¿verdad? Pero Ahora, mire, por ejemplo, cuando el nosotros voto no lo tuvimos, favoreció. no, pero licenciado, nosotros tuvimos resultados en el día de las elecciones en el 2016. Llegó el día 3, 4, 15 de noviembre y todavía se estaban contando votos. Cosa Porque esta elección, si me lo permite, fue muy diferente a la de hace 4 años y pico. ¿En qué fue diferente? Bueno, que ahora teníamos el coronavirus y los gobiernos de los diferentes estados, en pleno apego a su derecho constitucional de que hay constituciones estatales que les dan ciertas prerrogativas en los procesos electorales a cada gobierno de cada estado, fueron dictaminando que el voto se pudiera contar, ¿verdad?, por más días, y que inclusive se empezara a votar más antes, ¿verdad? Sí. Para que la gente pudiera ejercer su derecho al voto, que pudiéramos mandar voto por correo y que esos votos no se contaran hasta el día de las elecciones. Entonces fue un proceso lento porque había que abrir los sobres e ir contando los votos a mano, ¿me entiende? Entonces fue un proceso muy distinto al del 16. En el 16 no había pandemia, ¿verdad? La gente no estuvo en muchas partes encerrada en sus casas con temor a ir a aglomeraciones entre el público, y mandaron los votos por correo. Los soldados que están en bases militares en el exterior no dejan de ser ciudadanos y tienen derecho a votar, y mandaron sus votos. Para todos esos votos se establecieron fechas para cuándo se iba a terminar de contar el voto. En algunos estados no se certificaron las elecciones hasta muchos días después de que ocurrieron el 3 de noviembre, porque faltaban muchos votos por contarse y porque Entonces, la ley de cada estado lo permitía. Pero eso se sabía por anticipación. Si había oposición a que se trabajara así, ¿por qué no se quejó el quejoso antes, no hasta después de las elecciones? Entonces usted dice que es completamente legal mandar un voto 2, 3 días después de que se cierran las elecciones. No, yo no estoy diciendo eso. Porque eso fue lo que pasó, hubieron muchísimos bueno, yo no sé si eso fue lo que pasó. Usted me está diciendo que de manera contundente hay tantas evidencias así tan evidentes que los malos de este país, ¿verdad?, los conspiradores, ¿verdad?, hicieron todo eso a un lado, y el presidente, siendo presidente, no tuvo la fuerza para resistir esa embestida antidemocrática, ¿verdad?, que lo destituyó del poder. No, óigame, pero usted mismo me está diciendo ¿cómo es posible que el que tiene el los poder votos no se tiene contaron menos poder sino que el que no después? lo tiene? No, pero es que usted me acaba de decir que los votos no se contaron, los resultados no se dieron a la luz el 3 como normalmente se hace, porque estaban contando los votos de todos los otros que estaban votando fuera del país. Usted lo acaba de decir. Entonces, quiere decir que en las próximas elecciones yo no tengo que ir a la caseta a votar el día 3, sino tal vez lo puedo mandar por correo, que llegue por ahí 2, 3 días, porque de todas maneras van a contar mi voto, ¿correcto? Porque exacto, es legal. Sí, Bueno. Sí. Pero acuérdese que si ya no está el coronavirus, el voto no se va a tardar tanto en contarse, porque mucha más gente, en lugar de mandarlo por correo, va a votar como lo hacíamos antes el día de las elecciones. Pero, entonces, pero esta fue una elección anormal. Entonces usted está diciendo que las reglas de la votación cambiaron en el 2020 porque había coronavirus.
porque había coronavirus y porque había toda una serie de situaciones causadas por el coronavirus que los gobiernos de cada estado, ¿ok? Analizaron y decidieron cómo es que se iba a contar el voto, ¿ve? Ahora, yo le quiero aclarar a usted que la mayoría de los estados de Estados Unidos están gobernados por republicanos. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo teniendo una Corte Suprema que es de mayoría republicana. Los gobernadores por mayoría en Estados Unidos son republicanos. El presidente republicano. Hasta esta última elección, el Senado en manos de republicanos, con Mitch McConnell a la cabeza. Entonces, ¿cómo me va a decir usted a mí o al público, al pueblo norteamericano, que la minoría se impuso sobre la mayoría a pesar de que el poder político institucional mayormente estaba en manos del presidente y de los republicanos? El tarot no constituye ningún tipo de indicio, al igual que ningún tipo de prueba legal, como tampoco una acusación o afirmación. El contenido de este programa se basa en la interpretación de eventos y situaciones a través de la cartomancia y no compromete a ninguna posición personal.